desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente, un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Cruz Guerrero, presidente de Conecta, y ya estamos aquí como todos los sábados en Grupo Fórmula, en nuestro programa Perfectamente. Y hoy estamos de gala porque tenemos de invitado al doctor José Luis Díaz, investigador del Departamento de Historia de la Filosofía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus principales áreas de trabajo e interés son la psicobiología y la neurociencia cognitiva. Ha publicado nada más 12 libros y está por salir su último título, que se llama El enredo mente-cuerpo. Gracias, José Luis, por estar con nosotros y felicidades. Es un gusto y un honor tener una gente tan preparada. Además tenemos a la maestra Penélope Martínez, neurobióloga y comunicadora científica especialista en temas de memoria y aprendizaje. Bienvenidos los dos y muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Al revés. Bueno, pues el tema de hoy está muy interesante. Sí, es hablar de la relación que existe entre la música y el desarrollo cerebral. Y si no tienes inconveniente, José Luis, quisiera yo empezar contigo haciéndote la primera pregunta que nos envía el público, que es: ¿qué impacto o impactos consideras tú que ha tenido la música en la evolución del ser humano? Bueno, la pregunta me parece muy interesante como está formulada. Usualmente la pregunta que más escuchamos es: ¿cuál es el origen de la música, el origen evolutivo de la música? ¿Por qué se seleccionó esta actividad tan especial en el desarrollo de los seres humanos? Y ya Darwin se inquietó por eso y habló del canto de los pájaros y cómo varias especies animales comunican estados diversos mediante el canto, mediante la voz, mediante ciertas conductas sonoras. Pero la pregunta como está formulada me pareció muy interesante porque es la inversa. O sea, ya independientemente de cómo se haya originado la música, y de eso podemos hablar algo más, la pregunta aquí es cómo la música, una vez ya implementada en los seres humanos, cómo impactó el desarrollo o la evolución de los seres humanos. Claro. Y eso es muy interesante, porque independientemente de cómo se originó la música ya está presente en todas las sociedades humanas conocidas, tanto históricas como actuales. Todas hacen música. Y ¿esto tiene algún impacto sobre su desarrollo evolutivo? Esa es la pregunta. Y mi respuesta contundente es que sí lo tienen. Y para eso me gustaría presentarles una idea que ha surgido desde hace algún tiempo en la investigación, sobre todo de la evolución humana, que se llama la teoría del nicho. La teoría del nicho se refiere a que los organismos no nada más responden a cambios del medio ambiente y los más sagaces, los más adaptativos sobreviven sus genes y demás, la teoría darwiniana clásica, sino que muchas especies cambian el medio ambiente y lo cambian de una manera muy radical en ocasiones. Pensemos, por ejemplo, en las presas de los castores. Es un cambio muy impactante sobre el medio ambiente. Claro. Una vez que los castores hacen una represa, esto cambia su hábitat y influye sobre quiénes van a sobrevivir. No solamente entre ellos, sino de toda la comunidad de peces y organismos vivos de alrededor. Bueno, en ese sentido, yo creo que la música, una vez que surge y se va implantando, impacta sobre el desarrollo de los seres humanos. Tiene una serie de consecuencias sonoras, de percepción y sobre todo de comunicación. La música tiene una función comunicativa. Después veremos qué comunica la música, pero tiene una función comunicativa. Y esa comunicación, de alguna manera, tuvo un impacto sobre la selección de los seres humanos de acuerdo a los poderes comunicativos de la música sonora. Entonces,
Mi respuesta a esa pregunta es un contundente sí, y no sabemos exactamente detalles de cómo ha funcionado esto, pero el hecho es que la música nos cambia, y cambia la adaptación, y cambia la comunicación, y cambia la sobrevivencia de los seres humanos. Penélope, ¿tú que quisieras agregar algo a lo que nos dice el doctor? Pues sí, a mí también me resultó sumamente interesante la manera en que lo plantearon, porque efectivamente lo que más estudiado está y lo que más se lee acerca de esto es qué originó a la música, ¿no? ¿Qué nos hizo musicales a los humanos? Y pues también es un enigma, ¿no? Igual que cómo nos ha modificado ya una vez que surgió, es un enigma también por qué surgió la música, por qué se quedó además tan establecida como dijo el doctor, de manera tan universal, porque todas las culturas tienen presencia de música, han desarrollado música, pero efectivamente, pues este sistema, esta capacidad comunicativa que tiene la música, pues ha influenciado sobre todo en nuestras capacidades sociales, y pues bien sabemos que los humanos somos un ser social y que de manera independiente se nos dificulta sobrevivir, ¿no? Requerimos de la sociedad, requerimos de la cooperación de un grupo y esto permitió que los humanos sobrevivieran y construyeran esta cultura tan compleja que ahora tenemos. Ahora, es una necesidad emocional, ¿no? O sea, es una forma como manifiestas diferentes emociones. Yo creo que, salvo que ustedes dos me corrijan, son los expertos, pues a la hora que alguien con una varita le dio una tabla y obtuvo un sonido, y luego sobre un cuero, y luego a lo mejor tallando una cuerda, fueron encontrando relaciones de sonido que fueron generando poco a poco la música, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por esta primera respuesta. Voy a pasar a la segunda pregunta que nos hace el público, porque es un privilegio tenerlos a los dos aquí, y como siempre ya saben que el tiempo no corre, vuela, ¿no? Entonces dice, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando escuchamos música? Bueno, ¿qué no le pasa? Sería una buena forma de ponerlo. Muy buena respuesta. Hay un libro, hay varios libros sobre el tema. Uno de ellos, de un autor llamado Levitin, se titula, traducido del inglés, "Este es su cerebro bajo la influencia de la música", es decir, como si la música fuera un fármaco, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al cerebro bajo la influencia de la música? Bueno, pues así rápidamente, ¿no? La música tiene muchos aspectos. Para empezar, es una conducta. Es decir, para producir música hay que hacer algún tipo de acción, algún tipo de comportamiento, sea vocal, con el canto, o sea instrumental, con el uso de instrumentos y de las manos y de las digitaciones. La música, entonces, para empezar, es conducta. Después tiene un aspecto físico que va por el aire, impacta el oído, y ahí empieza entonces toda una cadena de eventos neurofisiológicos que tienen que ver con la vía auditiva, con las zonas auditivas del cerebro que se activan, pero no solamente las zonas auditivas se activan, sino que desde la parte auditiva primaria de la música se expande la información a todas partes. Impacta tanto la parte emocional como incluso la parte motora. Cuando uno escucha música, no en vano mueve los pies guardando el ritmo, o alguna otra parte del cuerpo. La zona motora de la corteza cerebral se activa cuando escucha uno música, por eso le dan ganas de bailar, ¿no? Pero también otras partes, ¿no? La parte de, por ejemplo, de en qué zona del espacio ubicamos la proveniencia del sonido. Esto depende de una parte del cerebro que se llama lóbulo parietal. Incluso tenemos imágenes visuales. Es decir, la parte visual, la parte de la visión también está involucrada. La parte de la memoria, hay fenómenos que se llaman extramusicales, ¿no? Uno asocia, cuando está oyendo música, asocia la música con quizás recuerdos específicos de su vida, etc. Es decir, estamos hablando de buena parte del cerebro involucrado, no todo al mismo tiempo, sino por etapas en un proceso ordenado, o a veces incluso desordenado, que involucra buena parte de las facultades neuropsicológicas, ¿no? Todo muy bien.
Penélope. Pues justamente creo que esta es una de las preguntas que más cómodas me quedan a mí, porque mi proyecto de tesis de doctorado que realizo con el doctor Luis Concha, pues justamente lo que a nosotros nos interesa es descubrir por qué el ritmo o la presencia de ritmo activa las cortezas motoras de nuestro cerebro. Y es sumamente interesante porque no necesitamos movernos para que se activen las cortezas motoras. Con el simple hecho de escuchar música, si estemos absolutamente quietecitos, nuestras cortezas motoras se activan. Entonces, pues hay mucho interés de descubrir por qué, qué participación tienen estas áreas del cerebro para que nos ayuden a procesar la música, que al final es un estímulo muy complejo, como bien ya describió el doctor, porque pues es un estímulo que no se procesa con una partecita del cerebro, ¿no? Sino que requiere de la participación de todo el cerebro para que se pueda procesar y decodificar y comprender. Entonces, pues resulta muy interesante por qué las cortezas motoras se están activando, y hay muchas teorías, pero las más aceptadas actualmente es que tenemos una tendencia a sincronizarnos con lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Okay. Todo el tiempo estamos tratando de anticiparnos a lo que está sucediendo, porque al final es una característica que nos ha permitido sobrevivir como humanos. Si yo puedo saber lo que viene en un momento, pues puedo tomar precauciones y acciones al respecto, ¿no? Entonces es como una de las teorías más aceptadas, que nuestra necesidad de sincronizarnos con el entorno nos lleva a que la corteza motora, al momento de escuchar un ritmo... Perdón, Penélope, vamos a tener que ir a un corte y ahorita claro que sí. Terminas con esta idea, porfa. Muchísimas gracias. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Voy a pedirle a Penélope que nos haga favor de concluir esta idea que es muy importante de qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos la música. Gracias, Penélope. Pues justo lo que les decía, que hay esta necesidad de entender, de anticiparnos a lo que está sucediendo, entonces se genera como un reloj interno dentro de nuestro cerebro que se sincroniza con lo que estamos escuchando, y eso es la explicación más aceptada actualmente de por qué las cortezas motoras se activan, aun cuando no realizamos ninguna acción motora. Pero como bien ya dijo el doctor, participan muchísimas más que dan todo un abanico de posibilidades de platicar y que vamos a platicar más adelante. Muchas gracias. Bueno, José Luis, la tercera pregunta que nos hace el público y que se ve muy interesante es, ¿se puede decir que la música genera el mismo placer que otros estímulos como el amor o el comer o algunas otras manifestaciones emocionales que tenemos? Bueno, aquí también la manera como está formulada esa pregunta es muy incitante, porque la pregunta dice el mismo placer. Y ahí eso incide en una cosa central de lo que es la cognición musical, ¿no? O el efecto emocional de la música. ¿Son las emociones que produce la música las mismas que tenemos en la vida real, digamos normalmente? La música, sabemos, ya hay mucha investigación al respecto, que nos produce emociones incluso primarias. Alegría, tristeza, miedo y otras mucho más complicadas, emociones sociales, orgullo, admiración, patriotismo, qué sé yo, ¿no? Emociones muy complejas. Claro. Bueno, las cuestiones religiosas. ¿Qué estas emociones? Sí, éxtasis. ¿Sí? Dado que estas emociones surgen en un ambiente que no es el natural para que surjan, la pregunta fundamental es, ¿son las mismas emociones o son otras? ¿O son una especie de simulacro, una especie de sustituto de la emoción verdadera? Y la respuesta que yo doy a esto es contundente también. Es la misma emoción. No importa que venga de otro estímulo, pero la emoción es la misma. Y esto voy a referirme a un experimento que me pareció, dentro de los muchos que hay de la neurociencia de la música, hay uno que me pareció muy clave, fue hecho por uno de los grandes investigadores de la música, con el que trabajó Luis Concha, precisamente el tutor de Penélope, que se llama Satorre. Este hombre está en el Instituto de Cerebro y Música de McGill, y lo que hizo fue hacer análisis de las imágenes cerebrales
obtenidas de sujetos, pero con la música, no con una música estándar. A cada uno le preguntó específicamente esto: ¿cuál es la música que a usted le pone la carne de gallina? Lo cual es una pregunta estupenda, porque hay mucha música que a mí me pone la carne de gallina, ¿no? A Darwin también, Darwin habló de que había música que le producía un escozor en la espalda. Bueno, esa música que pone carne de gallina es la que produce un placer intenso. Y a cada uno de los sujetos experimentales les pasó la música que les pone a ellos carne de gallina, hizo un promedio de todos, de las imágenes cerebrales de todos ellos, y obtuvo una activación muy específica de lo que conocemos en neurobiología como el cerebro de la recompensa. Una red neuronal, una red de áreas que se activan con la comida, que se activan con hacer el amor, que se activan con cualquier estímulo que produzca un intenso placer. Y eso quiere decir que ese intenso placer es el mismo, independientemente de cuál sea el estímulo. Sí. La música es uno de ellos, produce ese placer. O sea, la respuesta a la pregunta aquí, ¿es el mismo placer? Sí, sí es el mismo. Penélope, ¿quisieras agregar algo? Sí, quisiera agregar algo que a mí me gusta siempre comentar en mis pláticas, porque a los que amamos la música y que tenemos esta sensación de que se nos eriza la piel con ciertas canciones o incluso con un pedacito de la canción, ¿no? Que muchas veces justo en este mismo trabajo de Satorre reporta que cuando ya venía su parte favorita de la canción, veían la piloerección en los sujetos. Pero no a todas las personas les gusta la música, no todas las personas se encuentran placentera la música. Existe la anedonia musical, que es precisamente que les dé exactamente lo mismo. Gente que escucha música y para ellos es un sonido cualquiera, que no les significa absolutamente nada y que son sujetos sumamente interesantes de estudiar precisamente porque contribuyen a este entendimiento de cómo procesamos la música, ¿no? Y justamente notan que esta área del cerebro que mencionaba el doctor, que es el área de la recompensa, no hay activación realmente en estos sujetos que no disfrutan de la música. Claro, claro. Pues oye, sin menosprecio ni menoscabo de sus propias personalidades de estas personas, tú señalas, qué pena por ellos, ¿no? Porque la verdad es que la música es uno de los grandes placeres que nos da la vida y hay... Bueno, podríamos entre los tres citar yo creo que 1,000,000 de ejemplos de cosas que nos erizan la piel o que inclusive ni tú ni el doctor mencionaron, pero que nos hacen inclusive llorar, ¿no? Llorar de la emoción. Oye, pues qué interesante. La cuarta pregunta, nosotros tenemos, este programa que se llama Perfectamente, es patrocinado por un suplemento alimenticio que es una vitamina para el cerebro que se llama Conecta. Y tenemos muchas madres y padres jóvenes que tienen niños pequeños y nos preguntan, ¿cómo ayuda la música al desarrollo cerebral de los niños? ¿Qué nos pueden decir, José Luis, por favor, tú y Penélope? Bueno, este no es un tema que yo haya manejado a profundidad, pero sí tengo algunas nociones. Existe un poco la idea de que escuchar música, así sea pasivamente, me refiero, por ejemplo, a música de fondo, cuando está uno haciendo otras actividades, puede tener acciones benéficas o no. Y sobre esto hay algunas investigaciones. Yo, como digo, no he trabajado el tema a fondo, pero da la impresión de que aquí hay una clave muy importante y es la atención. La música de fondo, la información que tengo yo, Penélope quizás sepa más de esto, es que en general no ayuda demasiado. Es otro estímulo. Si tiene la atención puesta en otra cosa, es un estímulo que compite con la atención y no es particularmente benéfico en ese sentido, ni en los niños ni en los adultos. Pero cuando se pone atención en la música, específicamente, entonces sí, porque se está estimulando no solamente todas las áreas que ya mencionamos y demás, sino que se está estimulando una capacidad sumamente importante de la cognición humana, que es la atención. Y el poner atención entonces en la música es fácil cuando nos gusta, pero en un concierto muchas veces nos distraemos y hay que retraer la atención a la música porque sabemos que al hacerlo
disfrutamos más de sus elementos o lo que sea, sacamos más beneficios. Y sobre eso sí hay información científica. Cuando se hacen experimentos que los sujetos se les exige que pongan atención a la música y demás, hay beneficios secundarios. Los vamos a ver también en un momento al hablar de la memoria. O sea, sí hay ciertas evidencias de que esto claramente ayuda. Hoy en la mañana, cuando vi las preguntas y demás, me fui a un sistema de información científica y me encontré con un trabajo fascinante. En bebés prematuros a los que se les pone un ambiente musical, resulta que varias de las pruebas que se les pueden hacer de la cognición y demás, resultan que se estimulan para revertir un poco su retardo en la adquisición de algunas capacidades cognitivas. Si estos bebés atienden o no atienden a la música no lo podemos saber porque están muy chiquillos, sino claro, no se les puede preguntar. Claro. Pero suponemos que sí. Suponemos que al ser ese su estímulo mayoritario, sí están de alguna manera pues conectados con la música y esto ciertamente tiene efectos de ayuda. Sí. Independientemente de cómo lo procesen, sí lo perciben, ¿no, Penélope? Exacto. Tiene que ver con este concepto de los ambientes enriquecidos, ¿no? Que en general, entre más estimulados estén los niños, pues más herramientas van a desarrollar cognitivamente. Y a mí me gustaría agregar que el doctor habló solo de la cuestión pasiva, ¿no? De escuchar música. Sin embargo, que un niño aprenda a tocar música sí puede hacer grandes diferencias en su desarrollo cerebral. Hay muchos matices en los estudios que se han hecho al respecto, porque al final no se puede, cuando se trabaja con humanos siempre es difícil controlar todas las variables, ¿no? Finalmente no los tienes encerrados en el laboratorio y no sabes lo que hacen las 24 horas del día, por lo tanto, pues hay variables que es imposible controlar. Sin embargo, se sabe que los niños y entre más jóvenes comiencen a tocar música, hay incluso cambios estructurales en sus cerebros, pero además, pues obviamente mejoran su coordinación motora, porque pues la ejecución de cualquier instrumento requiere de una finura motora espectacular. Además, se sabe que hay mejoras en la memoria, porque pues aprender música o aprender cualquier otra cosa, pues está estimulando nuestros procesos de memoria, exacto. Por ejemplo, también se sabe que han encontrado algunas correlaciones entre que los niños que estudian música pueden tener un mejor entendimiento de las matemáticas o del pensamiento abstracto. Entonces, sí llega a haber algunas ventajas de que los niños empiecen a hacer música desde pequeños. Ok, bueno, pues esto que tú respondes está íntimamente relacionado con la siguiente pregunta y que José Luis ya había un poquito previsto, que es precisamente las relaciones entre música y memoria. Nos vamos a corte y regresamos. Alcanzar tus sueños no es suerte, son propósitos. Hay que adaptarse al mundo cambiante constantemente. Aprovecha las capacidades de tu mente. Tu alimentación más tu actitud te llevan al éxito. Conecta te da los beneficios. Tú decides tomártelos. Con Omega 3, enriquecido con DHA, pine bark, zinc, magnesio, vitamina B6 y ácido glutámico. Conecta, lo que necesitas para alcanzar tus metas. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. No se vayan, qué bueno que están aquí con nosotros. José Luis Díaz, que es un experto en estas materias, nos va a hacer favor de profundizar la relación entre la música y la memoria. Gracias, José Luis. Con mucho gusto. Lo que se me ocurre mencionar de entrada es una observación de uno de los investigadores, para mi gusto, más interesantes que ha habido en los últimos tiempos de neuropsicología y demás, que es Oliver Sacks, un hombre que acaba de morir hace poco, un gran escritor, además, un gran divulgador científico. Y el hombre lo que hacía era estudiar casos particulares de lesiones cerebrales que conllevaban no solamente deficiencias en la ejecución de ciertas tareas cognitivas, sino a veces enriquecimientos.
en uno de sus libros que se llama curiosamente Musicofilia, habla de varios sujetos que tuvieron problemas cerebrales de varios tipos, de lesiones y demás, que en vez de sufrir un déficit, sufrieron un aumento en su capacidad para disfrutar e incluso a veces para ejecutar música. Pero allí menciona un caso muy especial y es los enfermos de Alzheimer, que como sabemos todos tienen la tragedia de perder la memoria, perder sus recuerdos poco a poco, cada vez más, los más recientes primero, los más remotos después. Es correcto. Tienen un problema muy grave de pérdida de memoria. Y resulta que encontró Oliver Sacks y otros autores que cuando se les toca a estos pacientes música de su juventud, música que disfrutaron en su momento y demás, reganan la memoria. Se enganchan con esa música, recuerdan cuando la oyeron, recuerdan con quién estaban, recuerdan con quién la bailaban, recuerdan las romerías a las que fueron y de alguna manera se revierte de una manera sorprendente. Hay incluso hay películas de esto, ¿no?, que se pueden ver, como un paciente que está prácticamente como un vegetal, se le empieza a tocar un tango de su juventud y empieza a animarse y empieza a recordar y empieza a hablar y empieza a bailar, ¿no? Bueno, esta observación que proviene de la neuropsicología habla directamente de la pregunta. La música tiene una conexión intensísima con la memoria. Ya mencionaba Penélope que para hacer música hay que ejercitar la memoria, pero también para escucharla. La música nos remite, como a los pacientes de Alzheimer, los remite a otros mundos que ya vivieron, a otros escenarios y demás, y hay una conexión extramusical que se llama con la memoria muy importante. Entonces yo lo dejaría ahí a ver qué dice Penélope, pero la conexión es muy importante. Sí, a mí me gusta mucho también mencionar esto. Yo soy bióloga de formación y pues la evolución es algo que me gusta mucho. Y me gusta hacer el comparativo con el olfato, porque pues el olfato es uno de los sentidos más primitivos que tenemos y por eso es que nuestros recuerdos pueden estar muy vinculados a olores, ¿no? En cuanto olemos algo, parece que automáticamente nos activan la película del pasado y nos vienen recuerdos. Pues algo muy similar sucede con el oído, porque pues también es algo bastante primitivo, ¿no? Es más actual que el olfato, sin embargo, no es nada nuevo. Entonces sí, nuestros recuerdos están sumamente vinculados con los sonidos y sobre todo con la música, que además tiene un impacto emocional, ¿no? Porque ya mencionamos antes que se mueven muchas emociones cuando escuchamos música, son una expresión o son un reflejo de emociones y por eso se genera un recuerdo todavía más sólido, porque cuando nosotros vinculamos emotivamente un recuerdo, es mucho más fácil que lo recuperemos más tarde, ¿no? Y una pregunta, Penélope, ¿alguna sugerencia que tú o José Luis quisieran hacerle a los padres y madres jóvenes, que también a los mayores, pero que nos escuchan, sobre este tema de cómo relacionar la música con sus hijos? ¿Alguna recomendación que quisieras hacerles? Y yo creo que es algo que además yo viví de niña. Mi padre sigue siendo todavía un melómano tremendo. Qué bueno. Y sin embargo, por supuesto, él tenía un oído muy refinado que sentía el pobre que se quería suicidar cuando yo fui adolescente y escuchaba lo que sonaba en la radio, ¿no? Y le pedía que me comprara los discos del artista de moda. Sí. Y sin embargo, nunca me limitó. Y yo creo que eso es muy importante, que los niños tengan acceso a absolutamente todo, desde lo más sofisticado, lo más elegante, hasta pues los estímulos que consideremos tal vez más sosos, pero creo que entre más exposición tengan a más variedad de estímulos, van a poder refinar mejor sus gustos, hacer un mejor criterio y finalmente el buen gusto viene cuando escuchas de todo, aprendes a reconocer y a descubrir lo que es mejor. En mi rancho dicen la variedad hace el gusto. José Luis, por favor. Bueno, yo lo agregaría a esta recomendación de que los niños se expongan a la música desde muy pronto. Desde muy pronto, ya vimos las evidencias de los niños prematuros. Yo creo que desde el nacimiento, un niño que está rodeado de música en su casa
va adquiriendo sensibilidad hacia la música. Pero otra que me parece que está olvidada en nuestro país y en otros más es entrenar a los niños a tocar un instrumento. Claro, bravo. No, yo estoy de veras, José Luis, te lo juro que estoy totalmente de acuerdo contigo. En la mañana, cuando estábamos revisando las preguntas para ti y para Penélope, o bueno, primero las damas para Penélope y para ti, sí, le decía yo a la productora, le digo, es increíble, ojalá que alguno de ellos dos nos pudiera confirmar qué poca gente tiene acceso a tocar un instrumento en este país, porque llegas a una primaria y les hacen comprar una flauta de 50 pesos, que bueno, no le puedes ni soplar, ya no le digas ni oír, ¿no? Entonces, yo creo que desgraciadamente acabas de citar una realidad trágica de nuestro país, y es el acceso que los niños tienen desde muy pequeños a educarse musicalmente. Tienes toda la razón, de veras, te aplaudo este comentario muchísimo. Bueno, me estoy acordando de que hay un país, no sé si haya otros, en donde la educación musical es obligatoria en la primaria, es una materia más. Estoy hablando de Hungría. Y bueno, si algo puede uno decir de Hungría es que, voy a hacer aquí una liga que obviamente no está comprobada porque no puede estar, ¿no? Pero es un país pequeño, con pocos habitantes y demás, pero su contribución a la creación, al descubrimiento, a la ciencia y a las artes en muchas zonas, es verdaderamente notable proporcionalmente hablando. Y yo diría que, voy a hacer una hipótesis, de que en buena parte se puede deber no solamente a una buena primaria, sino a una primaria musical. Qué bien, mil gracias por ese comentario. Bueno, quiero reiterar que ha sido un privilegio tenerlos aquí y todavía nos quedan unos minutos y nos quedará tiempo para dos preguntas más. La siguiente pregunta que nos hizo el público es, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, sobre esto, de nuevo, yo no me dedico a ella, pero sí tengo conocidos que lo hacen. Cada vez hay más evidencia de que los estímulos musicales, bien seleccionados y bien administrados, pueden tener efectos terapéuticos en algunos padecimientos. Sobre todo padecimientos, obviamente, del corte de trastornos de la esfera emocional o de la esfera psiquiátrica. Es difícil tener una conclusión fuerte sobre esto, pero sí hay experimentos bien hechos, en el sentido de que hay un grupo de pacientes que se le da de una manera sistemática estímulos musicales y un grupo control que se dan otro tipo de estímulos y demás. Después se comparan los resultados entre uno y otro, y hay ciertas evidencias un poco polémicas, hasta donde yo sé, de que hay ventajas en ciertos estímulos musicales para mejorar situaciones, sobre todo en el rango de la depresión, en los trastornos depresivos. Sin embargo, yo, hasta donde sé, Penélope me puede corregir en esto, es aún un asunto en el aire, polémico, de discusión, muy difícil hacer investigación sistemática sobre esto, pero bueno, hasta ahí lo dejaría yo a ver qué opina ella. Sí, Bien, Penélope. Con respecto a estas cuestiones psiquiátricas, sí es pues todavía muy polémico la ventaja que puede tener el uso de la música como terapia. Sin embargo, como ya mencionó, por ejemplo, para enfermos de Alzheimer, se ha visto que puede tener efectos positivos. A mí, un caso que me impresiona mucho es los enfermos de Parkinson. Esta enfermedad en la que pierden la capacidad motora y que tienen mucha dificultad, sobre todo para caminar. Hay unos videos impresionantes donde el paciente está tratando de caminar con muchísima dificultad y cuando le ponen música con un ritmo bastante bien marcado, el estímulo, esa alimentación que tiene de un ritmo, de ir siguiendo un ritmo, le facilita muchísimo el andar. Y entonces tú lo ves en el video, con las dificultades para caminar, le ponen la música y de repente empieza a caminar mucho mejor. Entonces, se están estudiando, por ejemplo, mucho este tipo de cosas, de cómo ayudar a los enfermos de Parkinson a través de un entrenamiento de sincronización rítmica. También se ha visto muchas ventajas en pacientes de autismo que tienen problemas de comunicación y que finalmente la música puede ser una vía de comunicación
para ellos y sobre todo para problemas de estrés, ¿no? Eso sí es muy bien sabido. Nos queda un minutito para despedirnos, un comentario final de cada uno de ustedes, pero venga, José Luis. Bueno, la relación entre música y lenguaje. La música es un lenguaje, no cabe duda, tiene elementos, tiene prosodia, tiene gramática, tiene melodía, tiene etcétera, pero la pregunta en relación con el lenguaje es, ¿qué comunica la música? La palabra, lo que estamos usando en este momento, es un lenguaje proposicional. Si yo digo la palabra gato, todos los escuchas probablemente imaginen un animal bastante parecido, ¿no? Pero si yo digo pa 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 pa, ¿qué pasa? ¿No? Hay un lenguaje, hay una gramática, pero ¿cuál es el significado? Y para mí el significado de pa 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 es fundamentalmente emocional. La música es el lenguaje de las emociones. Nos vamos a corte y regresamos. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. ¿Sabías que hay terapias que hacen uso de la música? Las cuales ayudan en enfermedades como demencia, ansiedad, cuadros epilépticos, además de regular el sueño de los bebés en salas de cuidado intensivo. De acuerdo con algunos artículos, la música genera emociones positivas, mejorando la salud fisiológica y psicológica. Se ha comprobado que la música causa placer, provocando la secreción de dopamina en el cerebro, la cual se relaciona con funciones cerebrales como movimiento, motivación y refuerzo del comportamiento. Por otro lado, aprender a tocar un instrumento tiene efectos positivos en la memoria a largo y corto plazo, presentando mayor rendimiento en comprensión lectora. Mientras que los niños con educación musical tienen mejores habilidades en su memoria verbal. Bueno, yo espero que este comentario último que hizo el doctor José Luis se les quede muy grabado porque es importantísimo y pues simple y sencillamente nos vamos a despedir con una dama. Venga, Penélope, tu comentario final, porfa. Pues yo los invito a que exploren no solamente lo que sucede en nuestro cerebro cuando escuchamos música, sino que exploren todo lo que está pasando en nuestra cabeza cuando estimulamos de muchas maneras a nuestra mente y que eso nos puede ayudar a hacer un mejor entendimiento de cómo vivimos, de cómo percibimos al mundo en general. Que nos hace mejores personas. Yo quisiera despedirlos a los dos con ese comentario. La música, concluyo diciendo, nos hace muchas mejores personas. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo fuerte y de veras les quedo muy, muy agradecido y ojalá que tenga la oportunidad de volver a contar con su presencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Al revés, José Luis, muchísimas gracias a ti. Regresamos a Perfectamente, como todos los sábados de 12 a 1, aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y es la segunda vez que voy a tener la oportunidad de entrevistar a Pablo Cruz Guerrero, actor, productor y guionista de la película La Nave, próxima a estrenarse a finales de este año. Y esta es una novedad en nuestro programa, donde Pablo Cruz Guerrero nos va a hacer favor de hablarnos de una película que tenga relación con el desarrollo cerebral. Hola Pablo, ¿cómo estás, mijo? Hola, Juan, muy bien, gracias. Muy contento de estar otra vez platicando contigo. Hoy te quiero platicar de una película que se llamó Silver Linings Playbook. En español le pusieron el lado positivo de la vida, el lado bueno de las cosas, dependiendo en qué país de Latinoamérica. Pero finalmente Silver Linings Playbook, el título significa un libro de estrategias, como lo hacen en los deportes, como lo hacen en los juegos, un libro de estrategias para encontrar el lado positivo de la vida, el lado positivo de las cosas. Entonces, desde ahí, desde el puro título, que tiene el mismo título del libro en el que está basada la película, del autor Matthew Quick, creo que el título lo dice mucho, ¿no? Un manual con estrategias para encontrar el lado positivo de la vida.
La película trata de temas de desarrollo cerebral, específicamente de un paciente con problemas para controlarse. Entonces, después de cumplir un periodo como paciente en una institución mental, un hombre adulto se muda otra vez a casa de sus papás, de eso trata la película, para tratar de reconciliarse con su esposa, con su ex esposa, nada más que durante el proceso va a este hombre del personaje llamado Pat, va a conocer a una mujer que se llama Tiffany, una mujer viuda que tiene problemas de adaptación. Entonces, creo que lo más importante de la película, lo que más vale la pena resaltar de la película, es que gracias a las conexiones humanas entre estas dos personas, a que los dos están dispuestos a escucharse, los dos están dispuestos a no juzgarse y a darse amor antes que cualquier otra cosa. Eso es lo que hace que estos personajes se eleven. Y creo que tanto Bradley Cooper como Jennifer Lawrence, como David O. Russell, que es el director, creo que lograron tener una película muy bonita donde se transmite un mensaje que dice que a pesar de los obstáculos sociales que constantemente se nos están presentando, son las conexiones humanas las que nos hacen crecer, las que nos hacen evolucionar emocionalmente y estar conectados con otra persona. La película fue un gran logro también. La vez pasada hablábamos de Steel Alice, de que fue filmada en 23 días. Esta película fue filmada en 33 días y logró, obviamente, muchas nominaciones al Oscar y a muchos otros premios a nivel internacional que la hicieron colocarse como una verdadera obra de arte en cuestiones de dirección de actores, porque es una obra muy psicológica, es una obra que requiere de que los actores profundicen en su sentir. Muy bien, Pa. ¿Alguno de los papeles de Bradley Cooper o de Jennifer Lawrence te gustó a ti más? ¿Te llamó más la atención? A mí creo que los dos papeles y el desempeño del director me parecen extraordinarios y es una película preciosa que habla de cómo a veces estamos codificados de diferente manera, pero son las relaciones humanas las que nos ayudan a socializar. Y tú mencionaste algo muy importante que para mí es que no hay que establecer juicios, ¿no? Siempre como que los seres humanos somos muy dados a juzgar y eso yo creo que distorsiona y lesiona mucho las relaciones humanas, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo, y por eso creo que es importante que estas películas donde hay alguien que desde la etapa emocional, mental, humana, no se siente cómodo con lo que está pasando a lo largo de su vida, tiene las capacidades para hacer todo lo posible y darle el enfoque a su vida que esa persona quiere. Oye, Pa, pues no sabes cómo te agradezco que participes en este programa. Pues para nosotros es muy refrescante que en un programa de desarrollo cerebral haya una sección de cine que tú manejas y que dominas, y yo siento que ha sido muy padre para el programa, muy importante para el programa que participes. Te lo agradezco mucho, te mando un beso y quédate en casa, Pa, porque todavía no queda claro cuándo se acabe esto. Nos quedamos en casa. Te mando un beso, Pa. Muy bien y no se olviden de tomar Conecta. Gracias, Pa.